La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Vamos a conversar, y como es habitual, con el doctor Herbert Cuba García. Él es un médico especialista en políticas de salud pública, comentarista en el portal de opinión El Montonero y comentarista también habitual en RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Cuba, qué gusto saludarlo, muy amable como siempre. Un saludo a través suyo a todo el país. Antes de dialogar sobre el tema que habitualmente abordamos, ¿no?, que están referidos a salud pública, en esta semana usted ha hecho un artículo referido a las confesiones y la deriva del Ministerio de Salud, me gustaría hacer un repaso cómo estamos en la política nacional, ¿no?, en el día a día, ¿no? Y ahora la pelota aparentemente está en la cancha del Congreso de la República, ¿no?, a propósito de la cuestión de confianza solicitada por el presidente del Consejo de Ministros del Congreso. ¿Cómo está mirando usted este tema? Mire, creo que esta última semana ha sido muy rica en eventos políticos. Primero, porque la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó la acusación por traición a la patria al presidente de la República. Y esto tenía que acudir el presidente de la República el día miércoles a la comisión permanente, pero el presidente se excusó alegando que también tenía una citación en el Poder Judicial. Y el Congreso y la mesa directiva en este caso aceptó esa petición del presidente y ha señalado una reprogramación. El problema es que no sabemos para qué día ha sido reprogramado. En ese momento, el presidente ha contraatacado, a sabiendas que ya se había aprobado esta acusación constitucional por traición a la patria, ha contraatacado con un pedido de confianza con la finalidad que expresamente se la nieguen, porque es obvio que sus pedidos no se ajustan al marco legal y por lo tanto, sea cual sea la situación, va a ser inadmisible o improcedente. Y en consecuencia, la interpretación libre que pueda tener el Poder Ejecutivo, como ya lo ha señalado el propio Premier, va a ser que es una negativa. Y por lo tanto se ha rehusado y van a aplicar el artículo constitucional respectivo y por supuesto que van a renunciar todos los ministros y otra vez un nuevo gabinete y van a pedir inmediatamente la segunda confianza porque esa es la estrategia. Y la segunda confianza será ya para la convocatoria, la ley de referéndum, ya como una cuestión de confianza y por lo tanto va a ser las dos negativas fácticas en modos sucesivas que además lo ha anunciado el propio Premier. Ha dicho que el Ejecutivo puede presentar confianzas simultáneas y sucesivas. Y en esta circunstancia entonces todo parece indicar que como pende sobre el presidente la espada de Damocles de la acusación por traición a la patria, y esto podría verse rápidamente esta semana, creo que ha hecho el tema del contragolpe. Sin embargo, ahora, en esta circunstancia, el Congreso tiene la parte importante que sería continuar con el proceso del proceso por traición a la patria y además es probable que la mesa directiva del Congreso, debido a que no reúnen los requisitos para un trámite adecuado de ese proceso, señalar que ese proceso es inadmisible o improcedente y devolverlo al Ejecutivo. Por lo tanto, entonces, en estas circunstancias es que acude la OEA a nuestro país. Sin embargo, hay que señalar también que los congresistas que tenían alguna duda que el presidente de la República tenía la intención de cerrar el Congreso, creo que ya lo han meditado mejor y es probable que exista una corrida de votos, sea hacia la acusación por traición a la patria, sea hacia la acusación por el tema de la vacancia presidencial. Pero aquí nos encontramos con un escenario donde para muchos el presidente o el gobierno
estarían dispuestos a todo, ¿no? Porque por las propias expresiones del presidente del Consejo de Ministros, el gobierno no estaría dando marcha atrás, ¿no? Aún sabiendo que está violando la Constitución política, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde puede llegar o hasta dónde puede colocar el gobierno al país en una situación de decisiones como disolver el Congreso? Mire, el gobierno ya en este pedido de confianza ha entrado en un tema de inconstitucionalidad. No solamente porque solicita una acción de confianza expresamente prohibido por una ley que además fue recurrida al Tribunal Constitucional y el Tribunal otorgó la debida constitucionalidad de esa ley, sino también porque, según la propia Constitución política, los congresistas no tienen mandato imperativo en sus votos. Es que él no puede, contrario a la Constitución, exigir como una espada de Damocles que los cierro o los clausuro si ustedes no votan a mi favor. Entonces, eso es una violación flagrante de la Constitución política. Por lo tanto, aquí hay varios aspectos ya para acusaciones constitucionales que probablemente se procesarán con un poco más de tiempo y que son acusaciones contra el Premier, contra el Consejo de Ministros, por el tema de haber solicitado una acción de confianza que es netamente inconstitucional por violentar el artículo de la libertad de conciencia de los congresistas para emitir su voto y además por haber violado por el artículo 2 de la Constitución que señala que no debe discriminar está prohibida la discriminación de todo tipo, inclusive la de género, y el presidente del Consejo de Ministros tuvo a todas luces expresiones de discriminación contra una periodista, luego ha sido reiterativo su comportamiento incluso con jóvenes de San Isidro, etcétera, donde polariza y discrimina a la población en sectores sociales, que es una conducta que está reñida concretamente contra la Constitución política. Por eso es que creo que esto es un proceso ya un poco más largo, que va a significar, sea cual sea el resultado de este proceso en que vive el país, acusaciones que se verán en el futuro. Y ahora, el presidente en reiteradas oportunidades, y es ahí lo que hemos venido conversando en distintos programas con usted, doctor Cuba, ¿no? El gobierno exude a veces 2, 3 discursos, ¿no? Casi muy en paralelo, ¿no? Por un lado tenemos a veces las reflexiones del propio presidente de la República, voy a ser respetuoso, ¿no? Lo único que busco es un equilibrio de poderes. Se presenta de la misma manera el presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso de la República, pero su accionar es totalmente distinto, muchas veces en la plaza pública o cuando el presidente insta permanentemente a organizaciones, ¿no? A movilizarse, a defender la democracia, ¿no? ¿Cuáles son los peligros a los que nos está llevando este gobierno? Se lo pregunto de manera muy puntual, porque ¿qué pasa si el gobierno adopta una posición dura? No se puede descartar, se lo digo con toda honestidad, por el accionar que está mostrando el gobierno, sabiendo que está ingresando un terreno de inconstitucionalidad, insiste en el tema. ¿Usted cree que hay un riesgo calculado o es que el gobierno estaría dispuesto a patear el tablero? Mire, el gobierno, como es natural, está dispuesto a hacer lo que sea por sobrevivir. Ese es un primer tema de fondo. Está dispuesto a hacer lo que sea. Por la libertad del presidente. Por el exacto, tema. por sobrevivir Así y la es. libertad del presidente. Pero además de eso, estamos en un equilibrio de poderes sumamente dañino para la marcha institucional del país. No solamente es que el equilibrio de poderes afecta a los contendientes, sino quien cae aquí son precisamente la población. El segundo aspecto es que aquí, en esta circunstancia, en que ambos poderes no pueden resolver una crisis, a pesar de tener las herramientas necesarias para hacerlo, simplemente porque hay afán de algunos congresistas de
a buscar también ellos por su parte sobrevivir no solamente políticamente sino económicamente, es que pueda intervenir una tercera fuerza. Y aquí quiero expresar dos fuerzas que podemos conversar en el detalle. La primera fuerza es la calle y la segunda las Fuerzas Armadas, que finalmente tienen que respetar la Constitución, hacer que se respete la Constitución en este momento, sin intervenir en el manejo que corresponde a la política y a los civiles. Pero en el caso de la calle, hemos observado cómo existe también un manejo muy político de las marchas. Se ha etiquetado que es una marcha de derecha frente a una marcha de izquierda. Si uno lee los periódicos de hoy, incluso la gran prensa, la supuestamente catalogada por el gobierno, la prensa mermelera, le hace el favor de etiquetar a las marchas que son contra el gobierno, que son contra la corrupción, como marchas de la derecha. Y cuando marchan el apoyo al gobierno, dicen que es la marcha de la izquierda, contraponiendo dos tendencias políticas en el Perú, como si fuera la derecha o la izquierda, como si la izquierda fuera muy tolerante con la corrupción, como que si la izquierda en el país estuviera de acuerdo en que tengamos un presidente que tiene carpetas fiscales con muchas evidencias de que este proceso podría llevar a un término contra el presidente en la justicia peruana, sino que aquí lo que se trata es de polarizar políticamente aspectos que son netamente cívicos y de lucha contra la corrupción. Mal hacen los que marchan en aceptar estas etiquetas, que lo único que hacen es, primero los ponen como derecha y después lo terminan etiquetando como extrema derecha. De esa manera desmovilizan a la gran mayoría de la población peruana, que no es ni derecha ni izquierda, es gente común y corriente, que no se mete mucho en la política, pero que sí creen que el país debe ser manejado honesta y transparentemente, que salgan a estas marchas. Creo que en este aspecto esencial no debería permitirse, no debería ser esta etiqueta de la marcha de derecha y la marcha de izquierda, cuando aquí lo que se plantea es la marcha por la defensa del Estado democrático, la lucha contra la corrupción y el desarrollo del país. Estos son aspectos medulares que se ha venido trabajando astutamente por aquellos que diseñan la política desde el gobierno para generar dos sectores: la derecha cavernaria, retrógrada, insensible, falta de derechos de la población más pobre, y a otro lado la pobre gente humilde, trabajadora, honesta, y que salen los a marchar, y esa dicotomía favorece al gobierno, porque en realidad la gran mayoría de la población peruana, y en esto las encuestas son claras, más del 80% de la población saldría a las calles a marchar, si es que esa marcha es evidentemente ni derecha ni izquierda, sino es simplemente por lo que hemos dicho, por la lucha contra la corrupción. Ahora, yo quiero retomar el tema de las Fuerzas Armadas. Lo pregunto, hace unos instantes he estado conversando con el congresista Roberto Quiabra, ¿no? Y hace unos días le preguntaron precisamente a él sobre cuál era o cuál cree que va a ser la posición de las Fuerzas Armadas. Y él ha reiterado que las Fuerzas Armadas van a respetar la institucionalidad, pero dentro del marco constitucional, ¿no? que así se exige, ¿no? Se le pregunto por qué. Porque el gobierno, si insiste en una disolución del Congreso, probablemente cuando uno mire las primeras encuestas es que un 70 o 80% de la población cree en que se debe cerrar el Congreso. Cree que el Congreso es una de las instituciones más desprestigiadas. Pero querramos o no querramos, se está vulnerando la constitucionalidad, si es que se llega a una situación de esta naturaleza, ¿no? O sea, el papel de las Fuerzas Armadas va a ser decisivo. Y hace unos días, creo que con usted también lo conversé, hay una foto que marca una simbología en política, ¿no? El presidente del Congreso de la República flanqueado por los comandantes generales de las tres fuerzas, ¿no? Y esa es una foto que circuló, ¿no? Probablemente muy pocos rescatan eso, pero eso es una simbología que en estas circunstancias conviene recordarlo. Porque probablemente quienes asesoran al presidente estén mirando una serie de escenarios. Quienes asesoran al presidente del Congreso también lo estén haciendo. Las propias Fuerzas Armadas también lo hacen.
los políticos lo hacen, los periodistas hacemos un poco. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Mire, hay que leer la experiencia. Cuando fue el régimen del presidente Merino, el día sábado que expresa su renuncia, el presidente Merino convocó a las Fuerzas Armadas al Palacio de Gobierno y las Fuerzas Armadas se negaron a asistir, ¿no?, al gobierno, con lo cual dejaron al presidente Merino sin el respaldo de la Fuerza Armada. Eso es clarísimo. Esa manifestación que no ha sido expresada ampliamente, a pesar de que hubo un comunicado del propio Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en el cual que ellos señalaban que ellos son respetuosos de la Constitución y de las leyes y no de los gobiernos. Eso fue en ese momento, y al final fue quien inclinó la balanza para que se instaure el gobierno de Sagasti, que es el que hemos tenido posteriormente. Y ahí el juego de las Fuerzas Armadas fue muy sutil, pero fue contundente para darse cuenta del presidente Merino que estaba sin posibilidad de defender ante estas marchas que había en la población. Pero por otro lado, también hay que señalar que en esta circunstancia puede ocurrir lo mismo. Es posible que el presidente de la República tenga que cerrar el Congreso con unas negativas, con un rehusamiento de la confianza de facto, ¿no?, como lo hizo el expresidente Vizcarra, y en consecuencia tenga que apelar otra vez a las Fuerzas Armadas para que por lo menos desalojen a la gente que trabaja en el Congreso de la República. Y ahí yo me pregunto cuál va a ser la posición de los mandos medios o los altos mandos de las Fuerzas Armadas cuando se enfrenten al presidente del Congreso, que es un comandante de Chavín de Huántar, un héroe de la democracia en el país. Y cuál va a ser la visión que tengan los altos mandos militares cuando sepan que eso no reúne la legalidad que tiene, porque es a todas luces el pedido de confianza es totalmente ilegal, porque no se ajusta a los requisitos que da la ley para el pedido de confianza. Entonces yo creo que en esta circunstancia sería una situación muy complicada, es cierto, pero yo no tengo ninguna duda que si es que se reitera lo que se hizo en el año 2018 con el ingreso con el tema del presidente Merino, yo creo que ahora con toda razón las Fuerzas Armadas funcionarán de la misma manera. Pero además hay que tomar en cuenta que en los últimos ascensos militares que ha habido en el ejército, en lo posible se ha respetado la meritocracia y en consecuencia no le ha sido tan fácil al gobierno poder introducir cuadros militares que sean cercanos al gobierno. Aunque sí hemos tenido ministros que han intentado de hacerlo, hay denuncias inclusive sobre ese tema que investiga el Congreso de la República, pero en general no ha logrado en este año y pico que tiene de gobierno todavía infiltrar las Fuerzas Armadas como hubiese querido. Lo cierto es que en esta circunstancia lamentable para el país, por la negligencia o por la falta de compromiso de un sector del Congreso de la República, no se permita pasar de este equilibrio confrontacional de poderes a una nueva situación que fortalezca el Estado de Derecho en el país y que se precise la participación, o sea, la calle, o que sería y de las Fuerzas Armadas, inclusive de la Fiscalía. Y aquí yo quiero también señalar que el presidente del Consejo de Ministros ha sido muy crítico, inclusive insultante ante la fiscal de la Nación, pero sí creo que la Fiscalía ha jugado un rol muy importante que no tiene que ver con corrientes políticas, por eso decía ni derecha ni izquierda, sino es una lucha concreta contra la corrupción y por tanto yo creo que al margen de las etiquetas yo veo que se pasean inclusive los líderes de Reacción a Perú por los diversos medios de comunicación y ellos están encantados de que les llamen que son de derecha. Claro, si van a seguir siendo de derecha, si van a marchar solo con la etiqueta de derecha, es probable que las plazas estén vacías,
porque no todos los peruanos se sienten identificados con las etiquetas políticas que existen actualmente. Yo creo que lo más importante sería avanzar, salir de eso y tratar de involucrar a la población que no participa en política, a la gente independiente, autónoma, que puede tener un efecto decisivo en una gran movilización social. Antes de pasar al comentario en el tema de salud pública, doctor Cuba, en estas circunstancias, mañana esperamos la llegada de la misión de observadores de la OEA, la Organización de Estados Americanos, ¿no? Llega en circunstancias bastante difíciles para el país, ¿no? Crisis permanente, ¿no? Enfrentamientos entre ejecutivo y legislativo, ¿no? Y hay quienes consideran que lo que pretende o ha pretendido el gobierno en las últimas horas es llevar este tema que solicitó a la OEA ya a un terreno más de confrontación política entre ejecutivo y legislativo, ¿no? Y el tema de fondo lo quiere extrapolar, ¿no? El tema de fondo es la corrupción en el país. Ese es el tema de fondo que estalló la crisis en el país, ¿no? Por lo tanto, hay 6 o 7 carpetas fiscales. Se está investigando al presidente como parte o aparente parte de una red de criminalidad organizada, ¿no? Pero daría la impresión que el gobierno intenta llevar a la confrontación política poniendo al medio ejecutivo y legislativo, tratando de desviar la atención sobre el tema central que es la corrupción. ¿Qué piensa? Yo creo que la OEA tiene algunas actividades que van a ser muy limitadas para el país, porque la OEA tiene que manejarse entre dos márgenes muy estrechos. Es un margen primero es que tienen que respetar la soberanía nacional, tienen que respetar al gobierno legítimamente constituido, tienen que respetar nuestra Constitución que dice que el presidente de la República conduce la política exterior y tiene que respetar el principio de las Naciones Unidas de la no injerencia en asuntos internos de otros países. Ese es un primer concepto que va a tener que tomar en cuenta. El segundo es que el gobierno peruano le ha hecho un pedido expreso a la OEA sobre un intento de golpe por parte del Congreso de la República. Y lo que le ha pedido en el fondo es ayuda. Y entonces lo que va a hacer la OEA no es venir de árbitro ni de dirimir, sino ver la forma de cómo el gobierno puede pasar estos obstáculos que tiene para asegurar la gobernabilidad. No es la OEA la que va a resolver los problemas del país. Y el tercer aspecto que tiene la OEA es que pertenece a ministros en ejercicio en sus respectivos países, y el segundo corset está ahí, que ellos tienen que respetar los intereses nacionales de cada uno de los países. Yo me pregunto, el canciller, por ejemplo, de Bolivia, puede pensar que la expresión del presidente de la República, tanto cuando era dirigente del sindicato de maestros, como cuando era dirigente sindical en Bolivia y ofreció salida al mar, cuánto sus expresiones ya como presidente de la República para ofrecer lo mismo y reiterar que lo va a hacer con una consulta popular, todo esto configura traición a la patria. Pues obviamente que ellos no lo van a sentir así, porque ellos eran los directamente beneficiados. En consecuencia, esa es una mirada totalmente distinta. Y además, el presidente de la República tiene el artículo 118 de la Constitución Política, un inciso que señala con mucha claridad que él es el primer defensor de la soberanía nacional. Y en consecuencia, tú no puedes decir que vas a otorgar territorio con soberanía nacional. Lo que tú puedes hacer tratados o contratos, como se hizo para dar el uso, pero no puedes dar la soberanía sobre el territorio, que eso es totalmente distinto. Yo creo que ahí es el primer tema de fondo. Si eso no es traición a la patria, ¿qué puede ser? Y en eso las Fuerzas Armadas del Perú, también por mandato constitucional, tienen que hacer respetar la integridad del territorio nacional. Ese tema es, creo, el tema de fondo, que luego han querido señalar y desvirtuar como que el Perú no habría cometido ningún hecho concreto. Entonces eso ha ido al Tribunal Constitucional, pero ahora el Tribunal Constitucional se encuentra con la espada y la pared, porque por un lado, si declara que el presidente puede prometer lo que sea sin ninguna vinculación a nivel internacional, sería el hazme reír, porque estaría decretando que el presidente puede declarar lo que sea y sin ninguna responsabilidad política. Eso diría el Tribunal Constitucional, y eso yo no creo que eso pueda decir el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional va a tener que decir que ahí
ha habido efectivamente un efecto contra la patria, contra la soberanía nacional. Y por último, tenía una tercera opción, no pronunciarse sobre el tema, porque eso le corresponde resolver al Congreso de la República, que es lo que creo que debería señalar el Tribunal Constitucional en ese tema, porque si no, daría un pésimo presidente del tribunal de decir pues que el presidente de la República puede decir lo que sea, puede declarar lo que sea y nunca puede ser responsable de aquellos compromisos que sostiene el Perú frente a otros países extranjeros. Creo que es muy complicado la petición, el debate que se ha tenido en el Tribunal Constitucional por este tema. En consecuencia, creo que la OEA se va a mover en ese aspecto, no va a poder definir el tema de la acusación constitucional por traición a la patria, eso sería totalmente improcedente porque sin injerencia en el asuntos internos del país. Probablemente lo que va a intentar mediar es en el tema de la confianza, pero no nos olvidemos que el tema de la confianza es un contragolpe del gobierno para contrarrestar la denuncia constitucional de traición a la patria. Bien, vayamos al tema referido a salud pública. Esta semana usted ha escrito sobre las confusiones y la deriva del Ministerio de Salud, ¿no? Coméntenos, por favor, doctor Cuba. Primero, yo quiero señalar aquí un aspecto que no lo he escrito en el artículo, pero que lo señalo ahora, que lo he visto estos días. Es que, como pocas veces se ha visto que un ministro de Salud intervenga tan fuerte en los debates de la política nacional, que no tengan que ver con el sector. Siempre, durante todos los gobiernos, los ministros de salud en el tema político han guardado un perfil bajo y han sido quizá, han tenido un perfil más técnico. Inclusive ministros que no han sido médicos, siempre han llevado, han participado en el debate nacional, pero con un perfil muy técnico y no con aspectos políticos puntuales de la coyuntura. ¿Esto por qué señalo? Porque en esta circunstancia, con esta nueva ministra que tenemos, ella es muy protagonista, ya casi es vocera del gobierno en los asuntos políticos del país. Y esto en desmedro de un sector que está sumamente convulsionado, sobre todo que salió ya sumamente golpeado por la pandemia, pero luego que todavía no ha podido recobrar ni siquiera los temas que se habían hecho en el año, las intervenciones que se pedían en el año 2019. Y aquí cuando decimos que el sector salud está golpeado, no nos referimos solo al Ministerio de Salud, que es el sector directo que administra la ministra de Salud, sino también los demás componentes del sistema nacional, que también el Ministerio de Salud es el ente rector. Me refiero a salud, y esta semana también he escrito sobre un artículo sobre salud, donde tenemos serios problemas debido a que salud tampoco logra restablecer por lo menos una estabilidad institucional. De todos los cambios que en 15 meses han cambiado 6 presidentes ejecutivos de salud, han cambiado 6 veces la conducción de salud. Encima, el ministro de Trabajo ha promulgado una resolución ministerial creando una comisión para reorganizar el salud en lo que son las prestaciones, etcétera, etcétera, sin la intervención de los asegurados ni de salud, sino una comisión que lo hace desde el Ministerio de Salud, como se dice, pasando por alto, como diría la gente, puenteando al presidente ejecutivo de salud en esa comisión, en el que ha llevado, inclusive, ha formado de 14 miembros, de los cuales 10 miembros de esa comisión son su gente de confianza, y solo 4 miembros, 2 de la pequeña empresa y la empresa mediana, 2 representantes y 2 representantes de los trabajadores, cuando ellos son 3 en el consejo directivo de cada parte. En consecuencia, todo eso, ya con la inestabilidad que se tiene en la gestión, con un cambio de presidente, último presidente ejecutivo, al cual ningunea en esta comisión, en este nuevo grupo de trabajo que crea para reorganizar de salud, se introduce un tema violando la autonomía constitucional que tiene de salud, porque de salud es autónomo constitucionalmente. ¿Cómo se va a introducir el ministro de Trabajo
en mejorar, en dedicarse a los temas de gestión y administración de la institución. Este tema, que ya de por sí genera una enorme inestabilidad para el 30% de los peruanos que están en asegurados, ha entrado también ahora en el MINSA. En el MINSA también tenemos una inestabilidad idéntica, con unas propuestas de modificación de la planificación del sector, con la gobernanza, etcétera, que hace que con unos términos totalmente desmedidos, porque son términos que no se utilizan en la política peruana como aquella de políticas gubernamentales, cuando el Ministerio de Salud tiene concretamente las políticas nacionales sectoriales. Ese es su rol que tiene el Ministerio de Salud. Lo dice no solamente el CEPLAN, que es el Centro de Planificación oficial, es el ente rector de la planificación en el país, lo dice también la ley de fortalecimiento de la rectoría del Ministerio de Salud, que señala claramente que el Ministerio de Salud diseña las políticas nacionales sectoriales y las normas para que éstas se implementen. En consecuencia, todo este desvarío hace que la población se encuentre en una situación compleja. Y lo más cierto es lo siguiente, que aún el número de prestaciones médicas, de consultas médicas, no se retoman ni siquiera las que teníamos en la época antes de la pandemia. Por lo tanto, no solamente están embalsados y esperando en la cola aquellos pacientes que no se atendieron durante la pandemia, sino los nuevos enfermos que aparecieron luego de la pandemia. Y como usted lo ha escuchado, y probablemente lo hemos escuchado todos los peruanos, hay gente que dice que para ir a un centro de salud hacen cola de las 3 de la mañana, 2 de la mañana. Y esto no va a terminar si es que los altos funcionarios tienen una inestabilidad, intervienen dramáticamente en la política nacional, discuten y debaten los temas de política, cuando su tema debería estar enfocada en mirar y dar los mejores servicios a la población. Creo que el tema de fondo aquí es hacerle un pedido a la ministra de Salud, que se enfoque en su sector, que se dedique a gobernar su sector y que deje que la política nacional se debata con el vocero oficial, que es el Premier, y los voceros designados que tiene el gobierno por resolución suprema, y que ella no es designada vocera y que se dedique a gobernar, porque la población sufriente, la población doliente, espera que eso cambie. Y aquí algo más quisiera agregar en torno a la pandemia y la quinta ola. Aquí quiero hacer una aclaración. La pandemia se mide por el número de casos. No es importante si son graves o están hospitalizados o hay muertos. La tasa de incidencia de casos en Lima, por ejemplo, es más del 20%. Eso es una ola. Eso es una ola que está en crecimiento. ¿Eso qué significa? No sabemos el nivel de magnitud de la ola. No sabemos si va a ser una ola muy grande, como la segunda, como la tercera, no sabemos. Pero que hay una ola que está en crecimiento, eso es cierto, porque la tasa de incidencia es mayor del 5%, ya estamos en 20%. El hecho de que te digan que no hay muertos o no hay muchos enfermos en UCI, no tipifica una pandemia. La pandemia solamente se ve por el número de casos, y en este caso concreto, estos tienen parámetros, y los parámetros para medir ya se han cumplido. Por lo tanto, hace bien el Colegio Médico del Perú en pedirle a la ministra de Salud que de una vez señale qué medidas va a tomar para esta quinta ola. Hace bien lo que dice la sociedad científica, que se haga lo mismo. Yo desde aquí también invoco a la ministra de Salud que en lugar de estar confrontando en el tema político, se dedique un poco a darle la mirada al sector y a tratar de implementar nuevas medidas para combatir esta quinta ola de la pandemia COVID-19 en el país. Muy bien, doctor Javier Cubas. Como cada sábado, yo le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted. Un abrazo, una vez más. Gracias. Hemos presentado La Semana en RCR TV. A través del canal 796 de Cable Más.